11 de la mañana con 45 minutos, seguimos acompañándolos acá en el Expreso Bio Bio con la noticia, ¿no? Este informe técnico que se entregó ayer en el marco de la ley corta de ISAPRES, ¿no? ¿Se acuerda que se había hablado del monto que había que devolver, que eran cercano a los 1.400 millones de dólares? Esto lo determinó en su momento la Superintendencia de Salud. Bueno, entre otras cosas, porque es un informe robusto, ¿no? De más de 100 páginas, los expertos estimaron que la devolución, según lo dictado por la sentencia de la Corte Suprema, sería de 451 millones de dólares. Esto versus los 1.400 que se había hablado anteriormente. Eso y otras cosas concluye justamente este informe. Sí, vamos a hablar precisamente sobre lo mismo con quien es exministro de Salud, es coordinador del Comité Técnico Asesor de la Ley Corta de ISAPRES y también miembro del Comité Ejecutivo de CIPS-UDD, de la Universidad del Desarrollo. El doctor Emilio Santelices, que está en línea. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Hola Álvaro, buenos días. Loreto, gusto saludarla. Igualmente. Doctor, primero, ¿no? Porque son hartas cosas técnicas, ¿no? Es un informe extenso, pero ¿cómo se llega a bajar, ¿no? De los 1.400 millones de dólares a los 451. A ver, lo primero que le tengo que comentar es de dónde surge esta comisión. Uh-huh. La Comisión de Salud del Senado, entendiendo que la ley corta, que busca, entre otras cosas, resolver la crisis que pasa en la ISAPRE, pidió constituir una comisión que pudiera entregar fundamentos para ver cómo avanzar con esa ley. Y creó esta comisión y el mandato fue el siguiente. Lo que tenemos que hacer acá, para salir de esta crisis, es entender que lo primero es resguardar la seguridad en salud de las personas. Porque imagínense lo que podría haber ocurrido si es que el sistema se colapsa y nos quedamos sin financiamiento para muchas personas. El sistema público no podría dar abasto para responder a ello. En segundo lugar, que teníamos entonces que también proponer alguna fórmula que pudiera generar sustentabilidad financiera al sistema. Y en tercer lugar, que todo lo que nosotros propusiéramos tenía que ser con un apego irrestricto a los fallos de la Corte Suprema. Entonces, el trabajo bajo esas directrices nos llevó a que inicialmente y por muchas semanas, nosotros trabajamos 3 meses, incluso en los últimos 2 meses nos juntamos todos los días y a veces también sábado y domingo. El trabajo nos llevó a que teníamos que conciliar estas directrices y para ello entonces había que entender los fundamentos por los cuales se generaron los fallos y los fundamentos del aseguramiento. Y eso nos lleva a las siguientes conclusiones. Primero, que los fallos hablan al hacerlo el fallo de noviembre del 22, de que hay que hacer devoluciones, ¿no es cierto?, a toda la población que se había quedado en el sistema después de la resolución de 343 que había ocurrido con anterioridad. Es decir, todas las personas que tenían tabla de factores. Sí. Se terminaba la tabla de factores, ¿ya? Pero ahora, a diferencia cuando eran alegatos individuales, ¿no es cierto?, que no había devolución, ahora la Corte dice que hay devoluciones. Y ahí viene la primera discusión, porque la racionalidad de eso, y se puede entender bien, es porque cuando hablamos de seguros, los cálculos se hacen de manera colectiva, no individuales. Porque cuando todos concurrimos a un seguro, todos pagamos una prima y tenemos una cobertura que finalmente se cubre con los que no van a necesitar esa prestación. Por el riesgo, porque hay un riesgo, sí. Por el riesgo, exacto. La gente toma el seguro, y se lo ilustro de esta manera, Loreto. Nosotros tenemos 100 personas, cada una pone 5.000 pesos, ponemos 500.000 pesos. Resulta que esas 100 personas, el 5% va a tener cáncer. Uh-huh. Y el tratamiento del cáncer vale 100.000 pesos. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Que van a haber 5 personas que van a consumir esos 500.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos contribuyeron. Y esa es la lógica del seguro. Entonces, cuando tenemos que calcular devoluciones, tenemos que hacerlo bajo la misma lógica. Es decir, nosotros estamos interpretando la jurisprudencia y por otro lado estamos interpretando un principio que es rector, que es la solidaridad. Y lo mismo se hace con el 7%. Es decir, en el sistema público, yo estoy en FONASA, por ejemplo, yo pongo mi 7%, pero yo no voy a preguntar a fin de año los excedentes porque yo no hice consumir salud. Porque un fondo. Porque claro, y además, no, y aquí como un seguro, la ley también dice, el 7% es para la seguridad social. Sí. Y por lo tanto, lo que nosotros decimos, el cálculo hay que hacerlo sobre esa base también. Y entonces cuando uno considera esas dos análisis,
y después va a mirar los números. Por eso digo, los números son una consecuencia de una fundamentación jurídica y también actuarial. Llega al número de los 451 mil millones. Doctor, ¿ustedes consultaron con algún ministro de Corte, con la misma Corte Suprema, sobre cómo interpretar adecuadamente el fallo? Bueno, qué buena la pregunta, Álvaro. La verdad es que nosotros todo el tiempo trabajamos con abogados y que ellos estaban siendo... y le íbamos preguntando y ellos iban haciendo la interpretación a partir de los análisis que nosotros hacíamos. El grupo estaba conformado por personas del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, donde ahí estaban también abogados expertos, estaban personas de centros de estudios públicos, la economista, la conocida Paula Benavide, Álvaro Clark de la Universidad de Chile. Es decir, había un grupo importante con distintas experiencias. Estaba Teresita Santa Cruz también de la Fundación Jaime Guzmán, abogado también, y estaban también otros economistas, estaba también Pablo Iguren del Instituto Libertad y Desarrollo. Es decir, este fue un grupo que de manera muy seria, entendiendo la trascendencia que esto tiene y los alcances, si nosotros logramos resolver esto que son inconmensurables, trabajó de esta manera para poder llegar a un acuerdo que por lo demás fue transversal, porque habían representantes de todos los parlamentarios. Esta coordinación la hicimos junto con el ex subsecretario, el doctor Cristóbal Cuadrado, y con el doctor Manuel Nájera, asesor también de la ministra. Doctor, ¿y algún representante de las personas que actuaron ante tribunales justamente a propósito de la aplicación de la tabla de factores, a propósito del alza de las primas de las primas GES, ¿no? ¿Alguien habló a nombre de los, voy a ponerlo en estos términos, de los favorecidos por el fallo de la Corte Suprema? Porque pasar de 1.400 millones a 417.000 millones, de acuerdo a la interpretación que usted ha hecho, evidentemente, pero me imagino que algo habrá que decir de parte de quienes, no solamente en monto, sino además en plazo de devolución, porque el plazo que se establece son de 10 años para devolverle a la gente que pagó de más lo que le cobraron de más, de acuerdo a sus pretensiones, digamos, que además fueron ratificadas por la Corte Suprema. Entonces, claro, a ver, pero aquí hay un hecho importante. La Corte Suprema no se refiere, y por eso ahí se genera una incerteza jurídica que nosotros contribuimos a tratar de aclararla. No se refiere a la magnitud de los montos a devolver, y ese es un espacio que quedó ahí inconcluso, y por lo tanto por eso era tan importante el poder fundamentar adecuadamente lo que en justicia debe devolverse. Y lo que yo le diría a esas personas es que ellos tienen que entender que si nosotros hemos concebido un sistema bajo una lógica de seguridad social y a través del aseguramiento que nos damos vamos a compartir un riesgo, también en el momento que tenemos que hacer cálculos de devoluciones, también tiene que hacerse esos cálculos de manera colectiva, no se pueden hacer individuales. De hecho, cuando uno revisa los fallos individuales, incluso algunas personas apelando a devoluciones, las Cortes nunca en ese sentido fallaron a su favor. Es decir, le decían hay que bajarle el precio, pero no le van a devolver nada. En cambio, ahora cuando las Cortes se refieren de manera colectiva, sí dicen que hay que devolverle, porque ahí subyace el principio, como yo le decía, de la mutualización de los recursos para el financiamiento de la salud. Sí, y a lo concreto nos están preguntando muchos auditores, a ver, ¿se le va a devolver plata a las personas, plata o en prestaciones o en fin? Porque no es vinculante, para que quede claro, ¿no? Pero lo que el informe, digo, pero se pretende o se busca que se le devuelva plata a la gente, claro, va a ser un plazo de 10 años, porque claro, un tema, y usted explicó el tema del riesgo, ¿no?, de los seguros colectivos, pero uno dice, claro, porque las ISAPRES igual tuvieron utilidades, entonces claro, uno asume el riesgo, pero ellos están en una industria que también es riesgosa. Entonces yo entiendo que de aquí a 10 años no van a tener utilidades y varias cosas más, pero el riesgo se comparte entre quienes eran clientes de las ISAPRES o quienes son, ¿no? Pero ¿qué pasa con las utilidades que ellos tuvieron además? Porque yo sé que usted y muchas personas han hablado que esto no es un perdonazo, pero de alguna manera tiene cara de perdonazo, ¿no? ¿Uno comparte eso, la idea de que la gente, hay muchas personas que nos están escribiendo hasta ahora, comparte esto de que al menos pareciera un perdonazo? A ver, lo que yo le puedo comentar, ¿sí?, Loreto, al respecto es que efectivamente aquí van a haber devoluciones, y por eso
lo que nosotros ponemos en el informe y los cálculos que hacemos es que las devoluciones van a ser de alrededor de $45 millones anualmente por 10 años, y que a lo menos durante este periodo las ISAPRES no van a tener utilidades. Por lo tanto, y todo esto se hace bajo el amparo de la ley. Las ISAPRES por ley tienen que tener reservas, de tal modo que a lo que usted se refiere, si alguna ISAPRE cae en alguna insolvencia, esas reservas acuden a poder dar respuesta a los compromisos adquiridos. Entonces todo eso está debidamente resguardado incluso con la ley actual. Y lo que nosotros buscamos acá es poder resolver esta situación de manera acelerada, objeto que rápidamente, y así lo pusimos también en el informe, avancemos en una reforma a la salud que nos permite estructurar problemas que por lo demás hemos arrastrado durante 10 años. El tema de los fallos es una de las variables nomás. Pero usted no es perdonazo, entonces. ¿Cómo? No es perdonazo para usted. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno trabaja en fundamentar bajo la lógica de los seguros y a su vez de poder interpretar los pagos, lo que salta ahí es lo que yo le señalo. Entonces, cómo uno lo quiera definir ya es una materia más bien de juicio, y nosotros teníamos que cumplir un mandato, y eso es categórico. Aquí no hay perdonazo, sino que lo que hay es cuidar el sistema de las personas, de seguridad para las personas, cuidar a las personas en primer lugar, mantener la sustentabilidad financiera y darle certeza jurídica con apego irrestricto a los fallos. Bien, le queremos agradecer, lamentablemente se nos va el tiempo, le queremos agradecer de todas maneras a Emilio Santelices, exministro de Salud, coordinador del Comité Técnico Asesor de la Ley Corta de ISAPRES y es miembro también del Comité Ejecutivo de CIPS-UDD, Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Emilio. Chao, Loreto. Chao, Álvaro. Buenos días, gracias. Sí, buenos días.